Relatos del nuevo libro de López Obrador. En septiembre de 1983, con Rocío y mi hijo José Ramón, de 2 años, llegué a vivir a la Ciudad de México. Rentamos un departamento en Copilco y empezamos una nueva etapa de la vida con muchas limitaciones económicas, porque al principio no tenía ánimo para trabajar en cuestiones políticas ni puestos públicos. La experiencia en ese sentido no era muy buena, que digamos. Habíamos intentado democratizar al PRI con un gobernador progresista y no se había podido. Desde entonces, llegué a la conclusión de que el PRI no tenía remedio. La competencia entre distintos partidos impulsaría la democracia. Era la única posibilidad para avanzar. Tenía que existir verdaderos partidos de oposición para democratizar la vida pública de México. En la capital aproveché para cursar las 2 materias de la facultad que tenía pendientes: acreditar la traducción de idiomas que se exige para la titulación y hacer la tesis con el tema la formación del Estado Nacional en México. También me dediqué a escribir. Terminé en ese tiempo los primeros pasos, Tabasco, de 1810 a 1867. Un libro sobre la historia de Tabasco, y empecé otro con el título Del esplendor a la sombra, la República restaurada, Tabasco 1867 a 1876, que concluí tiempo después. Nuestra situación económica se fue haciendo muy difícil y entonces Ignacio Ovalle Fernández, quien me conocía porque había sido director del INE, me recomendó con Clara Hussitman, quien acababa de tomar posesión como directora del Instituto Nacional del Consumidor. Ella me ofreció ser director de organización de 1984 a julio de 1988. Me ocupaba de organizar a consumidores para la compra en común de productos básicos con el propósito de que obtuvieran ahorros. Además, era el encargado del departamento que hacía investigaciones y daba a conocer los precios de mercancías y otros bienes. En ese entonces, el INCO tenía una central telefónica cuyo número se hizo muy famoso, el 5688722. Todavía mucha gente lo recuerda. En aquellos años, cualquiera podía llamar para informarse sobre precios y calidad de productos. Si alguien quería comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, en ese teléfono recibía información acerca de lo que valía este producto en las diferentes tiendas, así como las marcas, la garantía y la calidad. Ahora también se puede llamar al mismo número, solo que marcando antes el 55. Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor, hasta hace poco daba a conocer todos los lunes en la conferencia mañanera el quién es quién en los precios de alimentos y combustibles. En ese trabajo me tocó vivir el terremoto de 1985. El INCO fue una de las pocas instituciones que participó informando a través del teléfono y ayudando a la gente en esos momentos aciagos. Además de muchos muertos, había gente herida o desaparecida. Nosotros brindamos toda la información que tuvimos a la mano para localizar a personas en hospitales y albergues. También organizamos brigadas de rescate. Fui testigo de cómo, ante el inmovilismo, la indecisión y la incapacidad de la mayor parte de las autoridades, la gente tomó la iniciativa, salió a la calle, se organizó e hizo labores de rescate con verdadera solidaridad humana, como siempre lo han hecho los capitalinos en momentos tan dramáticos y dolorosos. En 1988 tomé otra decisión importante en mi vida. Acepté ser candidato del Frente Democrático Nacional a la gobernatura de mi estado. En el INCO ganaba un buen sueldo. Fue en esa época cuando empecé a vestir de traje, que por cierto, ni entonces ni ahora me acomoda. Siento que la corbata me aprieta y me estorba, aunque he tenido que aprender a utilizarla por formalidad y por respeto a la gente. En fin, cuando inició el movimiento democrático encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, decidí hacer a un lado mi situación personal y actuar también a partir de mis convicciones. En ese entonces, de nueva cuenta, me apoyaron Rocío y mis padres. En 1988 regresé a Tabasco como candidato a la gobernatura por el FDN, integrado por el Partido Mexicano Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Popular Socialista. Se trataba de abrir brecha, porque no había tradición opositora. Además,
Los 4 partidos del frente tenían muy poca presencia y casi nada de organización. Implicaba comenzar una nueva etapa en circunstancias complejas. Tabasco era un estado muy corporativo donde todo giraba alrededor del poder público y no había cultura democrática. Sabía que no ganaría la gobernatura, pero estaba convencido de la necesidad de iniciar un trabajo de organización ciudadana para el futuro. Era imprescindible crear un movimiento opositor. En ese entonces, en mi estado no había ningún contrapeso. Los gobernadores eran amos y señores, y sin su consentimiento no se movía ni una hoja del árbol de la política. Además, imperaban la corrupción y otros vicios que poco a poco han ido desapareciendo. Fue en uno de esos días cuando conocí al ingeniero Cárdenas, a quien le tenía mucha admiración y lo sigo respetando. También conocí a otros dirigentes como el ingeniero Eberto Castillo y Porfirio Muñoz Ledo. Inicié mi campaña en las comunidades indígenas de Nacajuca, donde ya me conocían y donde nuevamente me dieron su confianza. Ellos fueron los primeros en unirse al movimiento y desde entonces hemos ganado electoralmente en casi todos los pueblos indígenas de Tabasco. Como ya lo expresé en un principio, no pensé que ganaría la gubernatura. Sin embargo, en el transcurso de la campaña el movimiento se consolidó y adquirió de manera espontánea mucha simpatía, al grado de que cuando había visitado 10 de los 17 municipios de Tabasco, la sensación era de que podíamos triunfar. En esos días, Carlos Salinas, a quien habían nombrado presidente electo, me mandó decir con Ignacio Ovalle que le interesaba tener un acuerdo conmigo. Ovalle me contó que Carlos Salinas le había pedido una opinión sobre mi persona y que luego de dársela le advirtió que yo no iba a ganar, que mejor me convenciera de que renunciara a la candidatura. A cambio me ofrecía un cargo en su gobierno. Obviamente cuando Ovalle me hizo el planteamiento, le dije que no aceptaba. A partir de entonces, los operadores de Salinas, Roberto Madrazo, presidente del PRI en Tabasco, y Fernando del Villar, delegado del PRI nacional y luego director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, hicieron todo lo posible para cumplir la disposición de que no ganáramos. Entre muchas otras maniobras, no nos permitieron tener representantes en las casillas. Unos días antes de la elección, la Comisión Estatal Electoral aprobó de modo arbitrario un acuerdo según el cual, para ser representante de casilla, era necesario vivir en la sección electoral, y para demostrarlo no bastaba con la credencial de elector, sino que se tenía que presentar una carta de residencia, expedida por el presidente municipal correspondiente. Cabe decir que en ese tiempo todos los presidentes municipales eran del PRI y por supuesto nunca nos extendieron las cartas de residencia, de modo que no tuvimos representantes en las casillas electorales. Así era entonces. Un mes antes, el 5 de octubre de 1988, se había realizado en Chile un plebiscito nacional para determinar si Augusto Pinochet debía o no permanecer en el poder. Quizá parezca desproporcionada la comparación, pero es curioso que en un régimen militar dictatorial se haya permitido que los opositores tuvieran representantes en las casillas y que aquí, en un supuesto régimen democrático, no lo permitieran, con el añadido de que, como castigo popular y divino, Pinochet perdió la consulta y aceptó el resultado. El 9 de noviembre de 1988 se realizó la votación y claro, nos barrieron e impusieron a Salvador Neme Castillo como gobernador de Tabasco. Como ya lo decía Porfirio Díaz, el que cuenta los votos gana las elecciones. Luego de ese proceso electoral me propuse seguir adelante y consolidar una organización popular que todavía era incipiente. Los adversarios pensaron que el movimiento democrático iba a ser flor de un día, que al terminar el proceso electoral yo desistiría y me regresaría a la Ciudad de México. No fue así. Me quedé y de inmediato inicié un recorrido por todas las comunidades para informar que seguiríamos adelante. El 5 de mayo de 1989 participé en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Fui el primero presidente del PRD en Tabasco y a partir de entonces
Ya con más organización iniciamos el movimiento por la justicia y la democracia de mi estado. De aquella época datan mis diferencias con Carlos Salinas de Gortari. Siempre que fue a Tabasco protestamos por su presencia. Nunca lo reconocimos como presidente y cuando estaba en la cima de su popularidad y muchos le quemaban incienso o se dejaban engañar, nosotros sostuvimos con insistencia que era perverso y farsante y que llevaría al país a la ruina, lo que en efecto ocurrió. Por desgracia, con el tiempo he vuelto a encontrarme con Salinas. Fox lo convirtió en su aliado y fue uno de los principales apoyadores de Felipe Calderón, de la misma pandilla de rufianes que se robó la presidencia de la República en 2006. Y cuando triunfó Enrique Peña Nieto, declaró que se haría una cirugía plástica porque no podía dejar de reír de felicidad.